Bienvenidos a Biblia Time. Estamos en la temporada 8, Héroes de la Fe. En los episodios anteriores hemos visto la historia de Abraham, de Jacob, y en este episodio número 3 veremos la historia de José, hijo de Jacob. Un poco de contexto para entender la parte de la vida de José que vamos a leer. Resulta que José era el penúltimo de sus hermanos, y resulta de que su padre Jacob tuvo 4 mujeres, sí. O sea, 2 oficiales y las otras 2 eran sirvientas de sus esposos, como unas concubinas. Eso era un tema de la cultura, de que se podía tener más mujeres o considerar como amante o concubina la sirvienta de la mujer. Entonces, la cosa es que por este tema Jacob había tenido en total 12 hijos varones y una mujer. Entonces, obviamente había rivalidad y competencia entre estos hermanos, porque obviamente las esposas se peleaban por el amor de Jacob y los hijos también se peleaban por el amor de su papá. Entonces había esta dificultad. Ahora, que quede claro, Dios no quiere que ninguna familia sea de poligamia, poliamor. No, es monogamia. Un hombre para una mujer, eso, ¿no? Pero en este caso lo hizo así, y a pesar de que tuvo varios hijos, había rivalidad, y resulta que José era hijo de su esposa favorita, de Raquel. Entonces resulta que por esa razón, y porque era el menor, lo trataba con mucho consentimiento, con obvia preferencia a los demás hermanos, y encima José estaba encargado de vigilar a sus hermanos. Encima José tenía sueños en los que objetos simbólicos se arrodillaban delante de él. Entonces en un momento dijeron: no, estamos hartos, vamos a matar a José, vamos a dejarlo en un pozo, vamos a tirarlo en un pozo y que se muera, y hay que inventar que se lo comió un animal. La cosa es que el hermano Rubén mayor intervino, y al final decidieron no matarlo, lo lanzaron al pozo. El pozo menos mal estaba seco. Y entonces, como no se atrevieron a matarlo, dijeron: ok. Justo pasaban unos mercaderes, unos comerciantes, y dijeron: hay que vender a José como esclavo a estos comerciantes, a estos viajeros, mercaderes, ¿no? Porque de matarlo no vamos a conseguir nada, hay que venderlo. Y así sus hermanos mayores lo vendieron como esclavo, y le dijeron a su padre que a José se lo había comido un animal salvaje. Entonces imagínate eso, que tus propios hermanos, propios parientes, tus mejores amigos te vendan como esclavo, que te deseen la muerte y al final te vendan como esclavo, y te van a llevar así como esclavo a un país que tú no sabes dónde. Entonces José, si habiendo sido el preferido de su papá, sus hermanos le agarraron envidia, cólera. Pero Dios tenía un plan con José. Y ahora vamos a leer lo que le sucedió cuando llegó a Egipto, porque ahí es donde lo llevaron, en Génesis 39 del 1 al 6. Dice así: cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas, a los mercaderes, que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. O sea, lo único que veía era su propia comida. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. O sea, era guapo. Entonces, vemos acá a José, y se nos dice la Biblia que José tenía 17 años cuando llegó a Egipto. O sea, tenía mi edad. Tenía 17 años. 17. Imagínense eso. 17 años cuando llegó a Egipto, ven, como un esclavo. No llegó como turista, no llegó para convertirse en un gran profesional. Llegó como esclavo. Llegó como esclavo. Y lo compró curiosamente, porque lo pudo haber comprado cualquiera en ese tiempo, pues los esclavos, incluso el menos tenía un esclavo. O sea, solo los más pobres no tenían
esclavos porque ellos eran esclavos de otras personas, pero en sí pues todos los importantes y un montón de personas tenían esclavos. Eso era algo bastante común. Pero miren quién compra a José. Potifar, un capitán, un oficial directo de Faraón. Qué curioso. Se vuelve esclavo de una persona importante. Y lo curioso es que a pesar de que había sido vendido como esclavo, a pesar de que estaba en un país, en la tierra de Egipto, en este imperio, donde no conocía absolutamente nada, estaba en la actual potencia del momento, como lo es ahorita Estados Unidos y otros países, estaba ahí solo, sin conocer a nadie, como esclavo, sin derechos, sin voto, sin voz, sin nada. Pero ¿qué nos dice el versículo? Dios estaba con José y lo hizo, y Dios lo llevó a ser un hombre próspero, pero próspero, dice, y vivía en la casa de su amo, de su dueño, el egipcio. Entonces acá está la cosa. Dios estaba con José. O sea, no nos dice, pero José tenía plata, pero José tenía un contacto, pero José sabía cositas, pero José era muy hábil, pero José tenía muchos títulos, pero José tenía un as bajo la manga. No, dice, Dios estaba con él y fue Dios quien lo llevó a prosperar, como hemos leído. Y esa prosperidad y ese desempeño de José fue tan obvio que hasta Potifar dijo, Dios está con él. Este chico hebreo, porque encima los egipcios despreciaban a los hebreos, eran también bien nacionalistas y racistas, entonces a los hebreos, a los que venían de la tierra de Canaán, de Arán, los rechazaban. Pero este joven hebreo de 17 años, Potifar dijo, mira, todo lo que hace prospera. Su Dios lo ayuda en lo que hace. Su Dios está con él definitivamente, porque mira, le va bien en lo que hace. Tiene éxito en lo que hace, es responsable y muy productivo. Dios está con él. Potifar seguro tenía un montón de esclavos y habría visto a muchos trabajadores a lo largo de su vida, pero dijo, este tiene algo especial, Dios está con él. Y es que cuando Dios está con una persona, todo cambia e incluso las demás personas lo pueden notar. Cuando Dios está con alguien, lo fortalece, lo ayuda, lo consuela, lo anima. Porque cuando Dios está con alguien, está con ese alguien porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y Dios tenía un plan para con José. Que el plan incluía ser esclavo, el plan incluía alejarse de su familia, el plan incluía que fuera humillado de esa manera, tratado como esclavo. ¿Eso era parte del plan? Sí, era parte del plan de Dios. Y vemos acá que José se desempeñó de tal manera que se ganó la confianza de Potifar, siendo un extranjero, siendo un joven de 17 años. Se ganó la confianza y pasó años trabajando donde Potifar, y se ganó su confianza tanto así que se convirtió en su mayordomo. Imagínense, y José estaba encargado de todo, o sea, era de confianza. José se ganó esa confianza. Potifar lo único que se preocupaba era de su propia comida, porque él quería escoger qué iba a comer, pero de ahí todos los demás, los negocios, el campo, los demás sirvientes, todos se encargaba José. Y Potifar confió en José porque José hacía bien su trabajo, porque José era digno de confianza, porque José era responsable, era productivo, porque Dios estaba con él. Y Dios lo hacía prosperar, Dios lo hacía dar fruto, ser eficiente en ese trabajo. Era esclavo. El esclavo posiblemente primero tenía que darle comida a los animales, limpiar el granero de la popó, de qué sé yo, de los animales que estuvieran ahí, tendría que ir al campo, cargar cosas, llevar el agua, limpiar, ¿no? Qué sé yo, cuidar los caballos, cosas así de las que él se encargó, pero luego se convirtió en mayordomo, el encargado de administrar todo eso. Y la pregunta es esta: ¿tú eres así de responsable? ¿Tú eres bueno administrando tus recursos, tu tiempo? José acá vemos que era alguien productivo, eficiente, tenía una relación con Dios, estaba confiando en Dios y Dios estaba con él y lo respaldaba en lo que hacía. Porque cuando tú caminas conforme a la voluntad de Dios, Dios te respalda en lo que haces porque estás haciendo su voluntad. Entonces la pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Y si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿estás siendo responsable con tu tiempo, con tu desempeño, con tu mente, con tu corazón? ¿Estás realmente siendo como José? Productivo, responsable, alguien de confianza. Alguien así te podría encargar toda su casa, todas sus pertenencias y todos sus negocios y propiedades, te las podría encargar a ti. Y estar tranquilo de que, no, él va a hacer un gran trabajo, ella va a hacer un gran trabajo, y yo estoy tranquilo, ni siquiera tengo que preguntarle. De vez en cuando le digo cómo va y
todo. O sea, sé que no me va a robar, sé que no me va a engañar, sé de que no va a llevar mi negocio a la quiebra, sé que no va a malgastar lo que es mío, lo va a cuidar, es de confianza. Así eres tú, porque José lo era. Es que Dios estaba con él. Dios estaba con él. José oraba a Dios, confiaba en Dios, a pesar de que estaba en un lugar ajeno, solo. No había otro hebreo conocido, no estaba nadie de su familia. No había un ángel ahí que le dijera, tú sigue nomás porque esto es parte del plan de Dios. No, él estaba solo, pero no solo en realidad, sino Dios estaba con él. Humanamente sí, pues no había nadie más, ningún familiar, ningún amigo en el que se podía apoyar, pero tenía Dios. Dios estaba con él. Y por eso prosperaba, por eso era de confianza. Y encima nos dice de que era guapo. Era de buen parecer. Entonces, ¿tú eres una persona de presencia agradable, responsable, productivo, de confianza? José lo fue y José aprendió a hacer esto y lo desarrolló. Porque llegó como esclavo y José, lo que él en el campo con su papá, él se había encargado de supervisar a sus hermanos. Siendo él el menor, su papá lo mandó a supervisar a los hermanos mayores porque eran medio traviesos, medio chuecos sus hermanos. Pero acá desarrolló esas habilidades de administración y se volvió alguien de confianza, se volvió alguien respetado y productivo. Y Dios quiere eso para nosotros. La vida dice, amado, deseo que prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que podamos ser responsables y productivos en el trabajo, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, sea que tengamos una empresa, un emprendimiento, un ministerio. En todo Dios quiere que podamos llevar fruto, que podamos ser esforzados y valientes, como Él nos dice. Pero es importante que tengamos comunión con Él, porque como dice Juan 15:5, separados de Él, nada podemos hacer. Y de verdad veo a José y digo, wow, aún me falta mucho y simplemente es un ejemplo de admirar. Un chico en un lugar totalmente ajeno, siendo muy responsable, siendo claramente brillando y de bendición a las demás personas, porque dice que cuando José se encargó de la casa de Potifar, Dios bendijo la casa de Potifar, la familia de Potifar y todo lo que le pertenecía a Potifar, lo bendijo por José, por causa de José, porque José estaba ahí. Porque José, su hijo, estaba ahí. Y ese es el tema. Cuando llegas a un lugar, cuando entras a formar parte de un trabajo, un proyecto, eres de bendición. Eres de bendición. O simplemente eres una persona más. Pasas desapercibido. O realmente eres de bendición. Ahora acá José no estaba buscando aplausos. Él lo que él quería era regresar de una vez a su tierra. Pero estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y Dios quiere que podamos crecer. A pesar de la oposición de las personas, sus hermanos lo querían muerto y lo terminaron vendiendo como esclavo. Pero aún así, Dios estaba con él. Y voy a resumir lo que pasó después. Resulta de que tuvo la oposición de sus hermanos, ¿verdad? Lo querían muerto y lo terminaron vendiendo como esclavo. Lo lograron, lo separaron de su familia, lo alejaron. Pero Dios estaba con él y lo ayudó en la casa de Potifar. Pero aquí surgió otro problema. La esposa de Potifar, la esposa de su jefe, se fijó en él porque era guapo y quería acostarse con él. En un momento incluso lo agarró por la fuerza porque José día tras día le decía, no puedo pecar contra Dios. Potifar tiene mi confianza, no voy a traicionar, Potifar confía en mí, no voy a traicionar su confianza. No voy a pecar contra Dios, no voy a hacerlo. Y la cosa es que como la mujer casi lo agarra por la fuerza, José escapó, huyó. Y ese es otro gran ejemplo de José. No dijo, ay, puede ser. No se dio a la tentación a pesar de que la esposa de Potifar insistía y le insistía y le insistía y no es que fuera fea. Puede haber sido muy bonita incluso. Pero José dijo, no puedo hacer esto, no voy a pecar contra Dios. Potifar tiene su confianza puesta en mí, no lo voy a traicionar. Un ejemplo de un hombre de dominio propio, de principios, de valores muy tremendo. Pero ¿qué pasó? La esposa de Potifar lo acusó y lo denunció de que había intentado violarla. ¿Y qué creen que pasó? Metieron a José en la cárcel. No lo merecía, lo acusaron injustamente y ahora no era solo esclavo, sino que era preso. Injustamente. Las cosas están empeorando. ¿Dónde está el plan de Dios en eso? ¿Dónde está?
Dios tenía un plan. En la cárcel, dice, Dios estaba con José y José seguía siendo tan productivo y obviamente de bendición, de ejemplo, que el jefe de los carceleros, el que se encargaba de administrar la cárcel, puso a José a cargo de otros prisioneros para que administraran las cosas de la cárcel. Imagínense, siendo preso, pero administrando las cosas ahí, porque Dios estaba con él y tenía esa capacidad de administración. Más adelante se dieron unos sucesos, José interpretó unos sueños a 2 prisioneros y luego uno de esos prisioneros era un trabajador de Faraón que había estado en la cárcel temporalmente. Y luego cuando Faraón tuvo sueños, José fue y le interpretó los sueños porque Dios le había dado ese don. Incluso le aconsejó a Faraón cómo afrontar lo que se venía, que era una gran hambre. Y resulta que el Faraón dijo, mira, tú eres el indicado. Y lo nombró el segundo al mando de todo Egipto. Imagínense eso, llegó como esclavo, mayordomo, preso, administrador de la cárcel y terminó siendo administrador de todo Egipto, de la potencia del imperio de aquel entonces. Ese era el plan de Dios. Desde su casa, en la casa de Potifar, en la cárcel, estuvo aprendiendo administración, estuvo aprendiendo a enfrentar enemigos, estuvo aprendiendo a tener dominio propio para que al momento de llegar a ese lugar de poder pudiera hacer lo que Dios quería para él. Entonces todo era parte del plan de Dios y a pesar de que tuvo enemigos que lo odiaron, que lo tentaron, él se mantuvo firme. Y con este versículo quiero terminar. José terminó concluyendo esto. Le ocurrieron cosas muy feas, pero Dios siempre estuvo con él, lo ayudó a seguir adelante, a poder seguir siendo alguien responsable, productivo y de bendición. Y José concluyó esto con sus hermanos, les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Porque cuando José fue administrador de Egipto, pudo almacenar la comida suficiente para enfrentar los años de hambre. Entonces el plan de Dios para José no simplemente fue para que le fuera bien, fuera exitoso y un profesional aclamado, fue para salvar la vida de muchas personas, porque cuando hubo hambre en Egipto había comida y los habitantes de Egipto podían recurrir y se salvaron del hambre e incluso de otros países venían a comprar alimentos a Egipto porque José los había administrado bien en el tiempo antes del hambre y ahora tenían suficiente para sobrevivir a esa época de escasez. Entonces el plan de Dios para José no solo fue para él, sino para salvación y para bendición de muchas personas. La pregunta es, ¿tú quieres ser de bendición para muchas personas? ¿Quieres ser alguien ejemplo? ¿Quieres ser alguien responsable, productivo, eficiente, así como José? Necesitas rendirte a Dios. Necesitas entregarte a la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere primero para ti es que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús. Y entonces podrás ser salvo, podrás ser hijo de Dios. Y entonces caminarás en la voluntad de Dios. Quizás no te conviertas en el segundo más poderoso de Estados Unidos o de algún país, como le pasó a José. Pero Dios sí te quiere llevar a lugares donde puedas ser de bendición para muchas personas. Y finalmente, cuando sea el tiempo, estar en la presencia de Dios y haber dicho, wow, gracias Dios por la vida que me diste. Hubo dificultades, hubo gente que me odió, que me quería muerto, hubo gente que me tentó, enfrenté muchas cosas, pero tú siempre estuviste conmigo y pude hacer lo que tenía que hacer. Fui productivo, cumplí lo que tenía que hacer en mi vida. Cumplí lo que tenía que hacer en mi vida. Estoy agradecido. Fui alguien de bendición, fui alguien productivo, usé bien mi tiempo, usé bien mis días y mis años en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que como José podamos ser personas que a pesar de la adversidad confiemos en que Dios tiene un plan y que Dios lo transforma todo para bien, que Él nos va a llevar a ser quien Él quiere que seamos, personas responsables, personas agradecidas, personas que le obedecen y hacen su voluntad, siendo de bendición para muchas personas. Entonces esta es la maravillosa historia de José. En este episodio número 3 ya nos estamos viendo en un próximo episodio. Que Dios te bendiga.